Huracán represivo, María Corina Machado reta al chavismo desde su trinchera. Asegura que su estrategia correcta sigue en curso. Caos petrolero, Chevron operará al mínimo en Venezuela y Trinidad validó fallo multimillonario a favor de ConocoPhillips. Crisis constitucional en Estados Unidos. Donald Trump desafía órdenes judiciales en política migratoria. En este espacio, la actualidad no se detiene. Nuestra misión es mantenerlos al día con el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos sean todos a nuestra emisión matutina de este jueves 29 de mayo del año 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Los últimos días en Venezuela han estado marcados por eventos clave. 1. La licencia limitada de Chevron. 2. La masiva abstención del 25 de mayo. Y 3. Las recientes declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Al respecto, la líder de la oposición, María Corina Machado, resumió la situación indicando que su estrategia sigue en curso de forma correcta y que la administración de Nicolás Maduro, además de estar debilitada, está contra la espada y la pared. Por cierto, Machado también aseguró que pase lo que pase, jamás saldrá de Venezuela. Catherine García nos amplía. Lo que está ocurriendo hoy aquí en Venezuela va a definir la vida de todos, nunca antes vista, ¿no? En términos de cómo enfrentar una tiranía. Yo creo que lo importante es darnos cuenta que esto ha sido un proceso con una estrategia muy bien pensada, muy robusta y que la hemos ido ejecutando con disciplina. María Corina Machado, desde la clandestinidad, ofreció 2 entrevistas en las que habló de los últimos eventos noticiosos que envuelven a Venezuela. Aseguró que la causa venezolana trasciende las fronteras y que la administración de Nicolás Maduro utiliza los recursos que recibía de la licencia de Chevron para financiar la represión, persecución y al crimen organizado. Está en un momento de profunda desesperación y se cometen errores. Maduro no tiene hoy en día capacidad de retaliación cuando hay acciones, como en el caso de se expira la licencia y no se renueva y queda el régimen absolutamente sin ingresos de esa materia. En un otro momento uno hubiera esperado que el régimen retribuye de alguna manera o hace una retaliación, pero no tiene capacidad. Sobre las elecciones del 25 de mayo, calificó la respuesta del pueblo venezolano al llamado a la abstención como un hito histórico que se viene forjando desde el 2024 con el despertar de la sociedad. Ese evento del domingo representaba una degradación del voto como expresión de la soberanía popular. Y para defender el voto hay que repudiar este tipo de operaciones. Luego que el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informara que las investigaciones contra la líder de la oposición están en curso y que llegará el momento de su captura, Machado indicó que la administración de Maduro está en un momento de desesperación, por lo que intenta utilizar la extorsión y el chantaje como estrategia. Acusan de terrorista a todo el mundo, y también organizaciones de derechos humanos tan reconocidas como Provea, el Foro Penal o organizaciones gremiales como Médicos Unidos. O sea, aquí todo el que no baja la cabeza frente al régimen es acusado de terrorista. Ahora veamos la lectura de un especialista sobre el contexto electoral y la posible captura de María Corina Machado. Yo difiero fundamentalmente de ese análisis que hace María Corina Machado diciendo que el 85% de la población se rebeló contra el régimen. Es cierto que un porcentaje importante de la gente pudo haber obedecido o seguido esa línea, pero en mi opinión hay un quiebre moral y emocional de la población venezolana y sencillamente optaron por no hacer nada. ¿Por qué no han agarrado a María Corina Machado? Bueno, a mi manera de ver, por 2 razones básicas. La primera, por el alto costo que eso pudiera significar si es que la agarran y la detienen. Y segundo, porque no tienen ni idea de dónde está. Las recientes declaraciones de María Corina Machado refuerzan la percepción de un gobierno debilitado y acorralado, mientras la propia administración de Nicolás Maduro enfrenta nuevos desafíos. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela.
Es momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Amigos, recuerden que de lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde la clandestinidad, la líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que su estrategia va viento en popa a pesar de las amenazas de la administración de Nicolás Maduro, en las que reiteran que podría ser encarcelada en cualquier momento. Entonces, ¿crees que los pasos de María Corina Machado son los correctos? ¿Y si la detienen? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Venezuela se encuentra en el ojo del huracán represivo, con 932 presos políticos. Según el último balance de Foro Penal, el país es un epicentro de castigo político contra opositores. En las últimas semanas han revelado graves denuncias sobre las condiciones de reclusión de estas personas, una situación que reaviva el debate sobre el nulo respeto a los derechos fundamentales. Mientras, por otro lado, países como Colombia y Argentina mueven sus fichas diplomáticas para lograr la liberación de sus ciudadanos encarcelados también en Venezuela por razones políticas, lo que refleja una creciente preocupación internacional. Halim Naim con el informe. Américo de Gracia fue detenido en agosto de 2024. Desde entonces permanece sin juicio, sin comunicación con sus familiares y sin atención médica especializada, a pesar de que presenta una infección pulmonar de alto riesgo. Antes de su captura, mi papá estaba enfrentando un cuadro crítico de micosis pulmonar. Pero el fin de semana pasado nos dieron 2 récipes médicos, fueron estudiados por los doctores de confianza de mi papá. Esas medicinas eran para un diagnóstico de bronquitis crónica. Nosotros tenemos ya casi 10 meses sin hablar con él, sin acceso a una visita. La crítica situación de los derechos humanos en Venezuela pique y se extiende. La realidad de Américo de Gracia es una entre tantas denunciadas ante organismos de derechos humanos. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en la cárcel de Tocorón se detectó un brote de dengue que afecta a varios reclusos. Los familiares denuncian condiciones inhumanas de reclusión y abandono estatal. La realidad de los centros de reclusión en Venezuela, sin lugar a dudas, es una constante violación no solo a las garantías constitucionales, sino a los derechos humanos. Las autoridades hacen caso omiso a estos llamados de atención. Otra situación irregular fue reportada por la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, quien denunció que durante una requisa en la cárcel militar de Ramo Verde, funcionarios destruyeron colchones, alimentos, electrodomésticos y baños pertenecientes a presos políticos. La acción fue ejecutada por funcionarios con martillos, escopetas y equipos antimotines. La situación en el centro de reclusión Ramo Verde, una vez más, es un mensaje de la tiranía hacia los venezolanos, pero específicamente hacia los dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos. Otro caso que ha generado preocupación es el del gendarme argentino Nahuel Galo. Su pareja y su hijo lograron salir del país mediante un operativo de asistencia del gobierno argentino. Es sin lugar a dudas un mensaje de Venezuela. La ministra de Seguridad de Argentina ha calificado como un secuestro de este ciudadano argentino, el cual por supuesto se le han violado todos sus derechos. Quien recientemente participó en las elecciones del chavismo, Enrique Capriles, declaró que no puede haber paz mientras haya presos políticos. El objetivo de Enrique Capriles en este momento es garantizar su supervivencia política, pero no entendemos entonces cuál es el juego. Presentarse a un proceso electoral cuestionado, sino pues poder jugar en ambos lados como... Incluso los conflictos internacionales no han logrado suavizar al chavismo en cuanto a los presos políticos. Su aliado ideológico, Colombia, ha endurecido el discurso y solicitó de manera contundente sean liberados los colombianos detenidos en Venezuela. Pero no cedemos en nuestro empeño de que todos los derechos y las garantías para esos connacionales en el exterior sean respetados. Las cifras del Foro Penal indican que hay 932 presos políticos, entre ellos 753 civiles, 169 militares y 83 con nacionalidad extranjera. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Seguimos con más informaciones de su interés a través de nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense con nosotros. Confirmado, Chevron operará al mínimo en Venezuela. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos,
confirmó que le fue concedida a Chevron una licencia limitada para continuar operaciones mínimas en Venezuela, restringiendo la extracción y exportación de petróleo para evitar que el gobierno de Nicolás Maduro reciba ingresos. La decisión responde a una estrategia de sanciones más estrictas, impulsada por presiones políticas internas en Estados Unidos y la intención de frenar el financiamiento estatal, lo cual permitirá tomar decisiones a largo plazo. Molano además advirtió que los países que hagan negocios de petróleo con Venezuela van a enfrentar consecuencias por parte de la administración de Donald Trump. Trinidad y Tobago valida fallo contra Venezuela. ConocoPhillips busca recuperar activos. El Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ha registrado el laudo arbitral a favor de ConocoPhillips contra Venezuela, obligando al país a pagar 11.000 millones de dólares por la expropiación de activos petroleros en 2007. Este fallo refuerza la validez de la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y aumenta la presión financiera sobre Venezuela, que enfrenta dificultades económicas. Legalmente, la decisión confirma que el retiro de Venezuela del CIADI en 2012 no impide la ejecución del laudo, mientras el gobierno venezolano evalúa posibles estrategias para evitar el pago. ConocoPhillips podría iniciar acciones para recuperar los fondos a través de activos en el extranjero, marcando un precedente para futuras disputas legales con empresas afectadas por la nacionalización del petróleo. Cambiando de tema, mientras un juez federal de Estados Unidos acusa a la Casa Blanca de violar una orden judicial al deportar a 8 migrantes a un país que no es su lugar de origen, en Nueva York, un joven venezolano fue detenido por agentes de inmigración tras asistir a una cita judicial. Por su parte, el gobierno de Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que avale estas deportaciones a terceros países, estrategia que ha sido calificada por expertos como una amenaza al debido proceso y a los derechos humanos. Génesis Pérez con el informe. La política migratoria del presidente Donald Trump vuelve al centro del debate constitucional en Estados Unidos, esta vez por una controvertida expulsión de migrantes a terceros países sin el debido proceso. Un juez federal de Massachusetts acusó al gobierno republicano de fabricar caos tras embarcar a 8 migrantes en un vuelo con destino a Sudán del Sur, desobedeciendo una orden judicial que prohibía su deportación sin antes evaluar su riesgo de tortura. Horas después, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que suspenda esta orden judicial y autorice las deportaciones a destinos diferentes al país de origen de los migrantes. El gobierno ha justificado las deportaciones alegando que los migrantes tienen antecedentes penales y son una amenaza para la seguridad nacional, pero el juez Murphy advirtió que eso no elimina su derecho al debido proceso. Esta postura forma parte de una política más agresiva que incluye acuerdos secretos con terceros países, como el caso de El Salvador, donde más de 200 venezolanos fueron enviados a una megacárcel en condiciones denunciadas como inhumanas por organismos de derechos humanos. La tensión aumentó aún más esta semana con la detención de Dylan López Contreras, un joven venezolano de 20 años y estudiante de la escuela pública Ellis Prep en el Bronx, quien fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras asistir a una audiencia judicial en Manhattan. Según el Departamento de Seguridad Nacional, López está bajo custodia, aunque sus abogados aseguran que no tiene antecedentes penales. Este es el primer caso registrado en el que un estudiante de escuela pública de Nueva York es arrestado por ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, generando una ola de críticas. Es una semana muy importante porque todos mis amigos internacionales, compañeros, profesores e investigadores están en riesgo y siendo amenazados con la deportación. O supongo sus opciones son transferirse o enfrentarse a la deportación. Creo que todos estamos consternados por esto y nos sentimos realmente afectados. Tengo estudiantes de posgrado, una gran proporción de los cuales son estudiantes internacionales. Vienen y me enseñan cosas, están involucrados en mi investigación, y las cosas no serían lo mismo sin esos estudiantes. Sin embargo, lo que vemos, por supuesto, es que debido a estos ataques autoritarios de la administración de Trump, muchos de ellos se sienten silenciados y no pueden expresarse.
Para muchos, este hecho marca un nuevo capítulo en la ofensiva migratoria federal que ya no distingue entre antecedentes ni circunstancias personales, pero detrás del argumento jurídico, el conflicto de fondo sigue siendo el mismo. ¿Puede un gobierno ignorar la ley, el debido proceso y los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional? Y si la Corte Suprema lo permite, ¿quién quedará para proteger los derechos humanos más fundamentales? Amigos, hemos llegado al final de nuestra programación, pero antes de despedirme, quiero hacer un llamado a todos nuestros seguidores. Nuestra compañera Ana Carimena Ramos y su esposo Yanni González continúan injustamente detenidos desde hace 50 días. Seguimos apoyándolos y trabajando para que los liberen lo más pronto posible. Debemos entender que la prudencia es fundamental en momentos de hostilidad. Muchísimas gracias por acompañarme cada día en su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.